En la Escuela de Alejandría hay un espacio para temas de conversación y temas de reflexión, porque los profesores saben que tu pregunta es importante. La siguiente pregunta, bueno, quien tiene la mano levantada, en este caso, el primero es William. Mi hermano William, adelante. Y baje la mano, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, lo mío más que una pregunta realmente era, Anderson, si podías ampliar o repetir la explicación del método del místico. Ok, Mano William, listo. Bueno, miren, el texto bíblico posee, esto es importante eh, comentarlo, posee ciertas partes que Dios codifica. Hay que entender muy bien esto, codifica el mensaje. Bien, bueno, el método místico es un método de interpretación el cual trata de ir al sot del término. ¿Qué significa sot? Significa en hebreo secreto o codificación que Dios quiso colocar en el texto. Les voy a dar un ejemplo bastante sencillo y conocido. Por ejemplo, el 666, el 666. Para realizar la interpretación de esa numerología allí tenemos que ir a la gematría. Y la gematría, ¿verdad? Que es las codificaciones numéricas dentro del texto hebreo, nos llevan a usar un método místico como tal. Por ejemplo, te podría dar otro ejemplo. Vamos a ver cuál aquí se me ocurre en este momento. Mira, hay un ejemplo que está en el libro de Esther. Cuando Acab es asesinado, son ahorcados otra serie de personas, creo que son 10 personas. Yo creo que esto ya estamos hablando del tema. Cuando, y esto lo hicieron, esto inclusive en la Biblia textual, en la BTX 3 y en la 4 creo que también está, hicieron esto. Ellos agarraron los nombres de todas esas personas que habían sido ahorcadas y sumaron todos los nombres y les dio un valor. Ese valor es una fecha en el calendario hebreo, que era el 5700 y algo, el 5600 y algo yo. Esa fecha en el calendario hebreo cae exactamente cuando la misma cantidad de nazis posterior a, ya gracias a Dios, al holocausto, o sea, ya posterior al holocausto, cuando ya termina, que se empiezan a hacer los juicios, llega un momento en que una cierta cantidad de nazis, creo que eran 10 igual allá, son ahorcados, los mataron. Y qué curioso, qué casualidad, entre comillas casualidad, yo lo diría providencia, que cuando en el texto bíblico se suman los nombres en numerología, cae exactamente en la fecha de que esta misma persona que querían destruir a los judíos, igual que en el libro en que querían destruir a los judíos, son asesinados. Casualidad, yo lo diría providencia. Entonces, el método místico, ¿verdad? Es un método que habla del sot del término o del sot de la interpretación de un pasaje específico. Es decir, hay varios pasajes, hermano, en la escritura que están codificados. Tienen codificaciones. Por ejemplo, les voy a dar otro ejemplo. La historia de Sansón. Sansón en hebreo es Shinshon. Shinshon, Joshua, si me ayudas, si lo estoy pronunciando mal, Shinshon en hebreo significa pequeño sol. Sí, eso es correcto, mi hermano. Esa es la raíz. Sol en hebreo se dice Shemesh. Shemesh, que es sol. Ahora, Bueno, la palabra Shemesh significa radiante. Ajá. La palabra Shemesh significa el radiante. El ardiente. Pero está ligado con el sol.
Sí, claro, es que nunca la palabra sol no es hebrea, la palabra sol, o sea, lo que nosotros traducimos sol en hebreo significa radiante, aquel que es ardiente, el ardiente o el radiante. O sea, Exactamente. Entonces, miren, vamos un momento a la historia de Sansón. Sansón es Shinshon, pequeño sol o radiante. Viene de la raíz Shemesh en hebreo. Ahora, Dalila, y aquí hay un poco de, bueno, aquí hay un poco de detractores con esto, pero podríamos ir, ese sería otro estudio, ¿verdad? Está relacionada con la Dalet, que significa puerta, y Lila, de Laila, que significa noche. O sea que con un concepto místico, miren esto, el concepto místico sería la entrada a la oscuridad. Ahora miren esto, ¿qué sucedió cuando Sansón se mezcló en yugo desigual con Dalila? Es decir, que el sol, que el radiante, se mezcló, entró a la tiniebla. ¿Qué sucedió? Bueno, si ustedes leen el texto, a Sansón le sacaron los ojos. Él quedó en oscuridad toda su vida por desobediencia a Dios. La mezcla, o sea, no hay mezcla, o mejor dicho, no hay mezcla entre lo bueno y lo malo. Si tú sigues a Dios, si tú estás siguiendo a Dios y vas por el correcto camino y te mezclas con la maldad no se va a iluminar ni va a seguir a Dios, sino que te va a atraer y te va a llevar a la oscuridad. Entonces, mire a nivel místico, utilizando un método místico de interpretación de ese pasaje. Tengo un eco, mi hermano. Perdón. Utilizando el método... Acércate más al micrófono, por favor. Utilizando el método místico, ¿verdad? Conceptualizando los nombres, o sea, el significado de los nombres, vemos todo esto. Que Sansón y Dalila es entrada a las tinieblas. Sansón era todo lo contrario. Y el resultado fue que le sacaron los ojos y vivió en oscuridad por el resto de sus días. Entonces, eso es un ejemplo de una interpretación mística de un texto o de un pasaje de las Escrituras. Una interpretación mística. Ahora, ¿casualidad o providencia? Muchas gracias. Bueno, esto me parece que es bueno relacionarlo y es como otra ala que podemos pisar en la Escuela de Alejandría, la gematría bíblica. Muy poca gente sabe lo que es ella y que es muy útil para entender también esta clase de cosas, que es la función de los números dentro de la Biblia. De hecho, hay un orden casi podríamos decirle, matemático en los términos bíblicos, en los nombres. Bueno, no viene al caso meternos mucho en esto porque no es la idea, pero es que la Biblia tiene muchas conexiones que van más allá de lo que dice el texto simplemente, sino de lo que nos está tratando de decir indirectamente. Correcto. Hay un hermano. Disculpa, hay un hermano de nuestro hermano William, por si tiene alguna pregunta o le quedó un poco, le quedó claro lo que comenté. Sí. Digamos, si pudiese hacer alguna analogía, es algo encriptado. Exactamente, hermano, exactamente. Sí, de hecho, hay varias. Se les llama, en el Viejo Pacto hay unos que se les llama arquetipo. El hermano Carlos Fuchán. Yo mismo compartía una la semana pasada que no me acuerdo, pero sí, ya lo tengo claro. Claro. El hermano Carlos Fuchán hacía mucho uso de ellas. Algunas para apoyar una postura, otras para apoyar otra, pero es interesante porque de alguna manera coincidían y era digno de analizarse. Por cierto, que hay una que me gustaría compartirle luego al hermano William respecto a su postura de la tribulación, del arrebatamiento, y tiene que ver con el estudio del hermano Carlos. Temas de conversación y temas de reflexión. Fue un espacio abierto y cordial con los profesores de la Escuela de Alejandría para responder y razonar juntos interrogantes dentro del texto bíblico.